20 expertos, 3 días, millones de dólares en juego. Y justo cuando Mercer Dynamics estaba a punto de rendirse, un conserje con un trapeador en una mano y una hija esperándolo en casa, entró en la sala, miró la pizarra y cambió el futuro de la inteligencia artificial con una sola idea. Pensó que nadie lo estaba mirando. Pero Sloan Mercer, la directora ejecutiva más fría del sector tecnológico, sí lo estaba. Y lo que hizo a continuación reescribió todas sus historias para siempre. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás viendo esto. Y cuando termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. Comencemos. 3 días, 17 personas, 6 reuniones de emergencia, $500,000 en honorarios de consultoría. ¿Y qué tenemos para mostrar? Un desastre en una pantalla. La voz de Sloan Mercer atravesó la sala como hielo contra cristal. Nadie respondió. Filas de ingenieros permanecían en silencio, gotas de sudor formándose en sus cuellos. La enorme pantalla LED en el centro de la sala de juntas brillaba con gráficos de fallos, líneas rojas de código cayendo como un desastre digital. Tienen 5 minutos. Quiero una solución, no otra disculpa. Sus tacones resonaron una vez sobre el suelo de baldosas antes de girar y salir. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, dejando tras de sí el olor rancio a café quemado y estrés. Fuera del muro de cristal, un conserje se agachó para recoger una lata de refresco derramada. Llevaba un uniforme gris descolorido y auriculares baratos, uno colgando, el otro metido en su oído. Pero sus ojos no estaban en la basura. Estaban fijos en la pizarra, donde una fórmula brillaba como un acertijo esperando ser resuelto. Gavin Brooks, 36 años, padre soltero, conserje del turno nocturno en Mercer Dynamics. Lo que nadie sabía era que alguna vez estudió inteligencia artificial avanzada en el MIT, el mejor de su clase, hasta que la vida le dio algo más duro que cualquier examen, una hija y el funeral de la mujer que amaba. Dentro de la sala de juntas, las luces aún brillaban. El último equipo se había marchado derrotado. Gavin entró, dejando su trapeador a un lado. La pizarra se extendía por la pared como un campo de batalla, ecuaciones destrozadas, bucles lógicos retorcidos. Tomó un trapo seco para limpiarla y se detuvo. «Un segundo», murmuró, entornando los ojos. Inclinó la cabeza. Algo en las matemáticas estaba mal, intuitivamente, no académicamente. Estaban usando un modelo lineal en un comportamiento no lineal. Error de principiante. Peligroso en las manos equivocadas. Tomó un marcador rojo. Cuidadosamente borró un segmento, dibujó una curva sigmoide, rodeó 2 variables intercambiadas y subrayó un nodo mal ponderado. Luego dio un paso atrás, cruzó los brazos y asintió para sí mismo. Lo estaban viendo al revés, y tú crees que lo tienes bien. La voz a su espalda era calmada, pero con un tono de hierro. Gavin se giró. En la entrada estaba Sloan Mercer, directora ejecutiva de Mercer Dynamics. Traje oscuro, cabello recogido en un moño firme, ojos que lo medían todo y a todos. Yo no intentaba estropear nada, dijo Gavin rápidamente. Solo noté algo raro. Así que estás barriendo pisos y corrigiendo un algoritmo de $100 millones. No corrigiendo, solo replanteando, como cambiar de un cuchillo sin filo a uno afilado. Mismo trabajo, menos dolor. Sloan se acercó, escaneando la pizarra. Sin decir una palabra, sacó una tablet de su abrigo e hizo una simulación rápida usando los cambios que Gavin había dibujado. 8 segundos pasaron. 18.4% de aumento en precisión, dijo sin emoción. Reducción de errores en más del 60%. Se volvió hacia él por primera vez, observándolo de verdad. Nombre, Gavin Brooks. Puesto, conserje nocturno. 3 turnos a la semana. Última educación formal. MIT, abandonó en 3er año. Mi esposa falleció. Necesitaba criar a mi hija. Una larga pausa. ¿Entiendes lo que has hecho? No quise pasar por encima de nadie, respondió Gavin. Solo vi algo que los demás no. Suena a galleta de la fortuna. O a esto, si la bañera está tapada, no le eches más agua caliente. Intenta destapar el drenaje.
Sloan esbozó una media sonrisa. No era calidez, pero sí algo humano. Esta mañana en la sala de conferencias C, 8 de la mañana. Estará en la lista de observadores. No necesito estar en una reunión. Solo soy. Eso no fue una sugerencia, señor Brooks. Fue una instrucción. ¿Y mi hija? Tendrá bocadillos y entradas para el zoológico si es necesario. No necesita mucho. Solo una razón para creer que su papá vale la pena. Sloan se detuvo en la puerta, mirando por encima del hombro. Por primera vez, su mirada se suavizó, no mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Después de esta noche, tal vez ya tenga una. Y con eso, desapareció por el pasillo. Gavin se quedó allí un momento, atónito. Miró los garabatos rojos en la pizarra, luego giró hacia su trapeador en la esquina. Supongo que te debo un aumento, viejo amigo. Gavin no durmió mucho esa noche, no por los nervios ni por la emoción, sino porque Lena se negó a irse a la cama hasta que le contara toda la historia, cada detalle. Así que simplemente entró, y no te dio miedo. Cariño, dijo él, apartándole un mechón de cabello de la cara, cuando has sostenido la mano de tu esposa en un hospital y le has dicho a tu hija que ya no puede pedir por ella, los directores ejecutivos no te asustan. Ella parpadeó y luego sonrió. No una sonrisa infantil, sino una que decía, te veo, papá. Luego se inclinó y susurró, creo que le gustas. Gavin se rió, la arropó y se quedó mirando el techo por mucho, mucho tiempo. Para las 7:50 de la mañana, ya estaba de pie frente a la sala de conferencias C Mercer Dynamics, vistiendo la camisa abotonada más limpia que tenía, que aún conservaba una leve mancha de café cerca del borde. Su viejo bolso colgaba de un hombro, lleno con una libreta, un portaminas y un dibujo doblado. Lena había hecho un monigote con un trapeador en una mano y un rayo en la otra. Dentro de la sala, trajes revoloteaban alrededor de una pantalla central como polillas a la llama. Diagramas iluminaban la pared. Gráficos, puntos de datos, cronogramas proyectados. El aire olía a estrés y caramelos de menta. Y entonces ella entró. Sloan Mercer. Esta vez Gavin la vio antes de que hablara. La sala se volvió instantáneamente distinta. La gente se enderezó, las voces se apagaron. La temperatura bajó 2 grados. Ella lo miró una vez, una mirada corta, deliberada, luego señaló una silla vacía cerca del borde de la mesa. Ese es tu asiento. No pidió permiso. Simplemente se sentó. Comencemos, dijo ella, haciendo que todos se enfocaran. Ayer presenciamos un error de cálculo, uno que casi nos cuesta un contrato multifásico y expuso debilidades fundamentales en nuestro bucle predictivo. Pero anoche, tocó su tablet, apareció el boceto de Gavin, sus correcciones en marcador rojo, proyectadas en la pantalla principal. Este ajuste redujo nuestro margen de error en el entrenamiento en un 60%. Redujo la latencia en 22 milisegundos y dejó dolorosamente claro, hizo una pausa, que la experiencia puede verse muy distinta a como la imaginamos. Silencio. Luego se levantó una mano. Jason Marlowe, ingeniero senior de sistemas, MBA por Stanford. Ojos que decían, estoy intentando ser cortés, pero estoy desesperado por aplastarte. Con todo respeto, comenzó, ¿qué es lo que dice la gente justo antes de faltarte el respeto? ¿Cómo verificamos que esto no es solo una casualidad? Corre el modelo, respondió Sloan. Jason vaciló, luego introdujo los nuevos parámetros. La simulación corrió con fluidez. Sin sobreajuste. El comportamiento predictivo se alineó con múltiples conjuntos de datos. La barra verde brilló. Todavía podría ser suerte, murmuró Jason. Tal vez, dijo Gavin por primera vez. Sereno, firme. Pero si lo es, espero que seamos lo bastante inteligentes para aprender de la suerte cuando entra con un trapeador. Algunas risas discretas. Sloan no sonrió, pero asintió levemente, como un juez reconociendo un argumento inesperado pero válido. Después de la reunión, ella lo alcanzó cerca de los ascensores. Mantuviste tu posición, dijo. No era mi intención. Por eso funcionó. Bajaron juntos en silencio.
Luego ella preguntó: ¿siempre piensas así? En analogías. Arreglo cosas, respondió Gavin. He tenido que hacerlo. Y le hablo a mi hija como si tuviera 6, no 60. Así que explico la tecnología como si fuera plomería, cocina o arreglo de autos. Funciona mejor así. Interesante. Útil. Puede que tengas razón. Él vaciló, luego la miró de reojo. Tú siempre hablas así. Así como si estuvieras manejando un tribunal en lugar de tener una conversación. Por un instante, no dijo nada. Gestiono lo que puedo controlar. Incluso las conversaciones. Especialmente las conversaciones. Entraron al vestíbulo. No soy buena con lo casual, señor Brooks, dijo con frialdad. Entonces probablemente soy tu peor pesadilla, respondió él con una ligera sonrisa. Tal vez, murmuró ella. Pero anoche resolviste una. Esa tarde, Gavin volvió a su turno habitual. De nuevo con su uniforme, de nuevo con su carrito y su trapeador. Pero algo había cambiado. La gente ahora lo saludaba al pasar por el pasillo, no solo los pasantes, incluso los ingenieros. Uno incluso dijo buen trabajo en un tono que no sonaba sarcástico. Y Lena había hecho un nuevo dibujo. En este, él estaba de pie junto a una mujer alta con un traje negro. El pie de foto decía, papá más señora relámpago igual a mejor equipo. Mientras tanto, en su oficina, Sloan estaba sola frente al ventanal que daba a la ciudad. Se acercaba una tormenta. No le importaba. Tocó su tablet, abrió de nuevo la simulación de Gavin, y observó la línea suavizarse una y otra vez, hasta lograr el orden. Sin título formal, sin puesto, sin permisos. Y aún así, susurró para sí misma. Un golpe en la puerta. Era Arthur, su veterano circuito, de poco más de 50 años, leal, directo, y la única persona en la empresa que se atrevía a hablarle sin filtrar sus palabras. Ese conserje tiene a todos hablando. Que hablen. ¿Crees que tiene más dentro de él? Lo sé. Arthur cruzó los brazos. ¿Estás considerando darle acceso? Estoy considerando escuchar más atentamente a voces que no vienen de las salas de juntas. Arthur alzó una ceja. Has cambiado. Él mejoró el sistema, dijo Sloan simplemente. No, respondió Arthur. Él te mejoró a ti. Ella no respondió, pero observó cómo la lluvia comenzaba a trazar líneas suaves sobre el vidrio. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de resolver nada. No de inmediato. La invitación llegó por correo electrónico, pero no a la bandeja de entrada de Gavin. Llegó a Recursos Humanos, quienes la imprimieron, cruzaron el edificio y se la entregaron mientras se limpiaba una mancha de café en el tercer piso. Te han solicitado, dijo la mujer de RRHH, parpadeando como si no pudiera creer las palabras. En la reunión ejecutiva de estrategia de mañana. A las 10 en punto. Gavin levantó la vista de su balde. ¿Está segura de que no es para otra persona? Nombre, Gavin Brooks. Título, conserje. Parece correcto. Dice, colaborador invitado, rol de observación técnica. Lo que sea que eso signifique. Significa que se quedaron sin ideas, dijo, levantándose y secándose las manos con un trapo. Y se están desesperando. Ella sonrió con ironía, pero también había algo más en sus ojos. Curiosidad, quizás incluso esperanza. Esa noche no volvió a casa. En cambio, fue a la lavandería 24 horas a 2 cuadras de Mercer Dynamics, lavó sus 2 únicas camisas formales. No se sentó, solo se apoyó contra la secadora, hojeando un cuaderno viejo lleno de garabatos, cálculos en servilletas y unos cuantos dibujos de Lena haciendo caras graciosas. ¿Tú crees que esto es buena idea?, susurró a nadie en particular. Entrar ahí con ellos. Podía oír la voz de su difunta esposa en su cabeza. Gavin, lo sobrepiensas todo. Solo sé el tipo que escucha. Ese es el tipo en el que la gente confía. Por la mañana, seguía cansado, pero un poco más preparado.
La sala de estrategia estaba en el último piso. Muros de cristal, ventanales enormes, el tipo de sala que hace que la gente común se sienta muy, muy pequeña. Gavin desentonaba como una mancha de café sobre lino blanco. Sin gafete, sin saco, solo su única camisa limpia, la piedra de la suerte de Lena en el bolsillo, y un cuaderno que no abría desde que a Lena se le cayó su primer diente. «¿Este es el conserje?». La pregunta vino de un hombre con dientes perfectos y una corbata demasiado apretada. «Puedes decir Gavin», respondió con calma. «O colaborador invitado, si eso es más fácil». Sloan entró justo a tiempo para escuchar el intercambio. «Está aquí porque ninguno de ustedes resolvió el problema del retraso neuronal», dijo, sin mirar a nadie en particular. Él sí. Se ganó el asiento. Comencemos. Eso silenció la sala. La reunión duró 90 minutos. Gavin no habló mucho, pero cuando lo hizo, todas las cabezas se giraron. No usó jerga, ni lanzó acrónimos sofisticados o frases de moda. En cambio, trazó paralelos. Piensen en su modelo de IA como un padre soltero tratando de equilibrar 3 trabajos, dijo una vez. Están exigiéndole que optimice resultados sin darle tiempo para entender por qué se le está pidiendo que cambie. Alguien se rió. Otro murmuró, «Maldición, eso es cierto». Jason, el ingeniero senior, intentó no mostrar su irritación. «Solo me pregunto si ahora vamos a basar nuestra hoja de ruta en analogías para la hora de dormir», dijo con sequedad. «¿Alguna vez criaste a un hijo, Jason?» «No». «Entonces tal vez no subestimes la hora de dormir. Ahí es donde pasa el verdadero aprendizaje». Eso provocó más risas de las que Jason esperaba y más asentimientos de los que Gavin pensó que obtendría. Después de la reunión, Gavin salió al pasillo, exhalando lentamente. Sloan lo siguió, con 2 cafés para llevar en las manos. «No te tenía por alguien que se presentara tan bien», dijo, entregándole uno. «No lo soy, pero me han subestimado lo suficiente como para aprender a seguirles el juego». Esa frase sobre la hora de dormir. No fue una frase. Es mi vida. Caminaron lado a lado, el silencio entre ellos ya no tan tenso, más bien como un espacio mantenido abierto a propósito. «¿Por qué no volviste a la ingeniería?», preguntó ella. «Porque el MIT no ofrece becas para padres viudos que trabajan de noche y preparan viandas antes del amanecer. Pero podrías haber vuelto a postularte, retomar, reconstruir todo». No quería reconstruir mi vida. Quería construir la de ella primero. Ella se detuvo. «Hablas como alguien que no se da cuenta de lo raro que es eso. O como alguien demasiado cansado para preocuparse de lo raro que sea». Ella lo miró, luego lo miró de verdad, y por primera vez, su voz se suavizó. «Tal vez ya es hora de que dejes de ser el tipo que hace que todo sea más fácil para los demás, y dejes que alguien construya algo para ti también». Gavin no respondió, pero su silencio no era frío, solo terreno desconocido. Más tarde ese día, volvió a casa. Lena lo esperaba en la puerta con una caja de zapatos en la mano. «¿Cómo fue?», preguntó. Adultos en salas elegantes, diciendo palabras que no significan mucho, hasta que alguien menciona cuentos antes de dormir. «Así que sí dijiste la analogía del papá». «Claro que sí». «¿Y nadie te abucheó?». Ella sonrió y abrió la caja. Dentro había un sándwich, 2 calcomanías y una hoja de papel doblada. «Te hice una nueva tarjeta de presentación», dijo con orgullo. Decía, Gavin Brooks, reparador de cosas, solucionador de problemas de adultos, papá de tiempo completo. Olvidaste operador de trapeador. Te ascendí. Mientras tanto, en Mercer Dynamics, Jason estaba de pie en la oficina de Sloan, brazos cruzados. «Lo estás elevando demasiado rápido», dijo. «No, solo reconozco valor cuando lo veo». No entiende la estructura corporativa. No tiene credenciales. Tampoco las tenía Steve Jobs cuando empezó. Las credenciales no escribieron ese código. La visión sí. Jason apretó la mandíbula. «¿Qué está pasando en realidad, Sloan? ¿Estás promoviendo talento o persiguiendo algo más?».
Sus ojos no se movieron. Déjame preguntarte algo, Jason. ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste a ti mismo? Él lo hace todos los días y ni siquiera lo llama ambición. Lo llama sobrevivir. Jason se fue sin decir una palabra. Sloan se sentó, abrió su portátil y volvió a observar los resultados de la simulación. No porque necesitara confirmación, sino porque le recordaban algo que casi había olvidado. Claridad. Algo que Gavin Brooks traía a las salas sin siquiera proponérselo. Todo comenzó con un mensaje de voz. Gavin lo reprodujo 3 veces antes de convencerse de que no era una broma. Señor Brooks, habla Cecilia de la oficina ejecutiva. La señora Mercer me pidió extenderle una invitación personal. Esta noche, 19. Cena privada, no es de negocios. No se requiere corbata. No es de negocios. Se quedó mirando el teléfono como si pudiera explicarse solo. Pero los teléfonos no hacen eso. No cuando la mujer en cuestión es Sloan Mercer. Estaba de pie afuera del bistró, un pequeño lugar escondido entre una florería y un hotel boutique en el lado tranquilo de la ciudad. Era el tipo de restaurante donde las sillas no combinaban a propósito y los meseros conocían al perro del dueño por su nombre. Sloan ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana, el cabello suelto por primera vez. Ondas suaves, sin armadura, solo ella. Gavin entró, de repente consciente de sus botas desgastadas y su chaqueta que había sobrevivido demasiados inviernos. «Te ves bien», dijo ella, alzando la vista con una media sonrisa. «Tengo exactamente una camisa que no da pena. ¿La estás viendo? Entonces estamos demasiado arreglados para no tener una cita». Se sentaron, y por un momento, ninguno habló. El tintinear de copas, ya suave desde un altavoz en la esquina, y el aroma a pan con romero llenaban el espacio donde suele vivir la charla trivial. Finalmente Sloan rompió el silencio. «¿Sabes por qué te pedí que vinieras? Porque te gusta ver a hombres sin credenciales entrar en pánico frente a una carta de vinos. Porque no he tenido una conversación real en 3 años. Ni una que no implique reportes trimestrales o demandas». Gavin alzó una ceja. «¿Me estás diciendo que nadie te pregunta cómo estuvo tu día?» «Preguntan. Pero en realidad están preguntando cómo mi desempeño afecta el suyo». Desvió la mirada, ojos distantes. «Almuerzo en mi escritorio. Firmo más acuerdos de confidencialidad que tarjetas de cumpleaños. Y algunos días, olvido cómo suena mi voz si no está dando instrucciones». Gavin se inclinó hacia adelante. «Suena como si necesitaras despedir a tu agenda y contratar a un terapeuta». «Lo intenté. Renunció después de 2 sesiones». «¿Por qué?» Dijo que lo ponía nervioso. Gavin se rió, una carcajada completa y sin filtro que hizo que 2 comensales lo miraran. Sloan lo observó, sorprendida, y luego se unió. Al principio en silencio, luego con más libertad. «Ahí está», dijo él, asintiendo. «¿Qué?» «La parte humana del glaciar». Ella ladeó la cabeza, divertida. «Siempre hablas así». «Solo cuando estoy demasiado cansado para fingir que encajo aquí». Llegó la comida, algo que él no podía pronunciar, y algo que ella no se molestó en explicar. No importaba. Por primera vez en años, Sloan comió despacio. Gavin escuchaba sin interrumpir, y la conversación se desvió hacia infancias, hacia el momento en que descubres que tus padres solo son personas, hacia libros favoritos y finales de películas horribles, hacia la pérdida. «A veces todavía escucho su voz», dijo Gavin en voz baja. «Cuando no estoy pensando. Como cuando Lena se queda dormida en el auto o cuando huelo canela en una mañana fría». «¿Tu esposa?» «Sí». «¿Cuánto tiempo ha pasado?» 6 años. Hablas como si aún estuviera cerca. Lo está, solo que no de la forma en que quisiera. Sloan no respondió de inmediato. «Mi madre era pura ambición», dijo finalmente. «Me decía que podía gobernar el mundo si no dejaba que nadie se acercara demasiado. Decía que la emoción era debilidad, con traje. ¿Y le creíste?» «Más tiempo del que debí». Se hizo un silencio.
Entonces Gavin sacó algo del bolsillo, el dibujo más reciente de Lena, ahora doblado y con los bordes gastados. Dibujó esto el día que hablé en aquella gran sala de juntas, dijo. Dice que me veía como un héroe, como uno de esos que arreglan máquinas rotas y corazones rotos con la misma caja de herramientas. Sloan desplegó el papel. Una figura de palitos con el cabello desordenado tomaba de la mano a una mujer más alta con tacones. Ambos sonreían. Un sol en la esquina. Un pequeño trapeador al fondo, junto a una laptop. Lo miró por más tiempo del que él esperaba. ¿Sabes?, dijo suavemente. He firmado contratos multimillonarios, lanzado productos en 5 países y subido a escenarios frente a CEOs que se ponen nerviosos antes de que yo hable. Y nada me ha hecho sentir más vista que este dibujo a crayón de una niña que ni siquiera me conoce. Salieron del restaurante después de las 10. El aire nocturno era fresco, de ese que te limpia los pulmones más de lo que deberían. Sloan caminó un paso detrás de él, y luego se detuvo junto a su camioneta. ¿Aún conduces esta cosa vieja? Funciona. Y está pagada. Te sorprendería lo raro que es eso. Se recostó contra la puerta del acompañante. Eres un hombre extraño, Gavin Brooks. Viniendo de ti, lo tomaré como un cumplido. Él abrió la puerta del conductor, pero se detuvo antes de subir. ¿Por qué me invitaste realmente, Sloan? Porque necesitaba recordar cómo suena la verdad. Y tú no actúas. Solo apareces. Él asintió. Eso bastaba. Nos vemos en el trabajo, dijo, subiendo al vehículo. Gavin se volvió. ¿Qué? Me gustan los cuentos antes de dormir. Y con eso, se dio la vuelta y desapareció en la noche, sus tacones marcando el paso como la puntuación final de una oración que ninguno de los dos quería terminar. A la mañana siguiente empezó como cualquier otra. Gavin dejó a Lena en la escuela. Ella lo abrazó más fuerte de lo habitual y susurró. Estás brillando, papi. La gente empieza a verlo. Él sonrió todo el camino al trabajo, hasta que entró a Mercer Dynamics, y lo sintió. El cambio. El giro en el aire. No en grados, sino en actitud. Menos sonrisas, miradas más frías y un silencio que no se sentía como paz, sino como tensión, envuelta en saludos forzados. Trató de no dejar que le afectara, pero al alcanzar su tarjeta de identificación, un guardia de seguridad, uno con el que había bromeado la semana anterior, lo detuvo. Lo siento, señor. Ya no está en la nómina de limpieza. Su nueva autorización es acceso ejecutivo. Orden directa del circuito. Parece que lo ascendieron. Las palabras sonaban más a advertencia que a bienvenida. En el ascensor, Jason Marlowe ya estaba esperando. Corbata recta, mandíbula más tensa que de costumbre. ¿Nuevo título?, dijo sin molestarse en sonreír. No sabía que tenía uno. Oh, sí. Asesor técnico especial del aseo. Qué lindo debe ser saltarse la escalera. No salté nada, respondió Gavin con calma. He estado subiendo durante años, solo que por una escalera que nadie se tomó el tiempo de mirar. Jason dio un paso más cerca, voz baja. Déjame darte un consejo, hombre del trapeador. Esta gente te sonríe porque Sloan lo dice. Pero no son tus amigos. Tú no perteneces aquí. Gavin lo miró directo a los ojos. Si hubiera esperado pertenecer, mi hija seguiría teniendo hambre. No vine aquí para caerle bien a nadie. Vine a construir algo que funcione. Más tarde esa mañana, en la sala de estrategia, el equipo revisó la optimización que Gavin propuso para el modelo de respuesta autónoma. Sus cálculos eran correctos. Su solución, impecable. Pero la sala se quedó congelada. Jason habló primero. Volvimos a correr los números. La lógica de Gavin es sólida, pero no vamos a implementarla. Sloan alzó la vista con dureza. ¿Disculpa? No está probada a gran escala. No hay precedentes. Sería un riesgo de relaciones públicas usar código de alguien que ni siquiera tiene un título universitario. ¿Estás diciendo que las matemáticas están bien, pero el currículum no? Jason no pestañeó. Somos una firma multimillonaria.
Nuestros clientes no quieren titulares sobre un genio contrapeador. Quieren pedigrí, estabilidad, legado. La sala asintió lentamente, con vacilación. Gavin se sentó en silencio. No se defendió. Solo observó, como alguien que ya ha pasado por tormentas peores y sabe hacia dónde sopla el viento. Los ojos de Sloan se fijaron en él. Gavin, ¿quieres responder? Él se inclinó hacia adelante, con voz firme. Lo entiendo. No soy lo que esperaban. Y tal vez eso incomoda. Pero si los números funcionan y el sistema mejora, entonces ¿quién está siendo poco profesional? ¿El que soluciona el problema o el equipo que ignora la solución? Hizo una pausa. Y si hubiera entrado aquí con un título de Stanford y un saco de $1000, estarían llamando a esto innovación. Pero como vuelo a cloro y tengo la calcomanía de mi hija en la laptop, lo llaman un riesgo. Otro silencio. Entonces, si el valor de un hombre se mide por lo caras que son sus equivocaciones, tal vez es hora de que empecemos a medir el valor de otra manera. La sala quedó muda. Sloan se puso de pie lentamente. Implementaremos la actualización. Jason no discutió, al menos no en voz alta. Pero su mirada lo decía todo. Esa tarde, Gavin encontró a Sloan en el balcón de la azotea. Ella miraba el horizonte, brazos cruzados, saco quitado, mangas remangadas. Sala difícil, dijo él suavemente. Están acostumbrados a resultados predecibles y orígenes pulidos. Tú no. No, respondió ella. Yo estoy acostumbrada a la excelencia, sin importar dónde se esconda. Permanecieron en silencio unos segundos. Entonces Gavin preguntó, ¿por qué estás luchando por mí? Ella se volvió hacia él. Porque me recuerdas algo en lo que solía creer, antes de cambiarlo por asientos en juntas directivas y guías de marca. ¿Qué cosa? La idea de que la genialidad no necesita permiso. Él sonrió. Es una buena idea. Peligrosa en las manos equivocadas. Como el silencio. Pero las piezas de Lena encajaban con una lógica que solo los niños y los sabios comprenden. Sloan colocó una ficha amarilla en la esquina de lo que parecía una torre. ¿Así? Preguntó. Lena la observó con mirada crítica. Más o menos. Está un poco torcida, pero nadie es perfecto en su primer intento. Sloan sonrió por primera vez en lo que sentía como semanas. En ese momento, la puerta se abrió. Gavin entró con una bolsa de supermercado en una mano y una expresión de sorpresa que cruzó rápidamente a alerta al ver a Sloan sentada en su sala. ¿Todo bien? Todo bien, respondió ella, poniéndose de pie. Lena me invitó a construir un techo. Él asintió, sin saber muy bien cómo responder. ¿Qué haces aquí, Sloan? Ella metió la mano en su abrigo y sacó la pequeña carta de Lena, ya algo arrugada, pero aún legible. Vine porque esta carta dijo lo que nadie en Mercer se atrevió a decir. Y porque tú te fuiste, sin despedirte. No pensé que importara. Importa. Me importas tú, Gavin. Él se quedó en silencio. No porque no creyera lo que oía, sino porque no estaba acostumbrado a oírlo. No sé qué decir. No digas nada. Escucha. Ella se acercó un paso. Te ofrecí un asiento en la mesa, pero olvidé ofrecerte algo más importante, un lugar donde pertenecer. Uno donde tu voz no sea solo útil, sino necesaria. No soy como ustedes, Sloan. Nunca lo fui. Precisamente por eso eres imprescindible. Gavin bajó la vista, sujeta a esa eterna inseguridad que lo había acompañado desde que colgó su título sin terminar y se puso un uniforme de limpieza. Pero cuando volvió a alzar los ojos, los de Sloan lo miraban sin juicio, sin expectativa, solo con verdad. ¿Y qué se supone que haga ahora? Vuelve, pero no solo como asesor. Quiero que lideres el nuevo equipo de integración. Desde cero. A tu manera. ¿Y si fallamos? Entonces fallamos con intención. Y aprendemos. Como siempre lo hiciste tú. Él suspiró. Largo. Profundo. ¿Y puedo llevar a Lena a la oficina los viernes? Solo si comparte los sándwiches. Lena levantó la cabeza desde el suelo.
con mostaza y pepinillos. No hay trato sin eso. Rieron los tres. Esa tarde, Gavin volvió a cruzar las puertas de Mercer Dynamics. No como una sombra entre los pasillos, sino como alguien que sabía que tenía algo que dar. Jason no lo saludó. Algunos ingenieros miraron de reojo, pero nadie lo ignoró. Y eso ya era un comienzo. Colgó una nueva tarjeta en la puerta del laboratorio. Gavin Brooks, director de soluciones integradas. Papá, arquitecto de caos. Domador de código rebelde. Los modelos dejaron de desviarse. Las conversaciones empezaron a cambiar. No de inmediato, pero sí lo suficiente. Un día, Sloan encontró a Lena en la cafetería, vendiendo dibujos a cambio de galletas. Uno mostraba un robot y una niña de la mano, bajo un sol sonriente. El título decía, Futuro. ¿Qué es esto?, preguntó Sloan. El próximo proyecto de papá. El mío también. Sloan lo miró desde el fondo del pasillo. Él alzó la vista, sonrió. No por obligación, no por cortesía, sino porque, finalmente, alguien lo había visto. Y más importante aún, porque por primera vez en mucho tiempo, él también se veía a sí mismo. No dio explicaciones. Solo se sentó sola frente a la gran pantalla y encendió la simulación. El algoritmo seguía funcionando como lo había diseñado Gavin. Preciso, elegante en su simpleza, una solución construida no con poder, sino con cuidado. Observó los datos correr por la pantalla, pero esta vez no buscaba errores. Solo los dejaba ser, como si el código mismo respirara. Luego abrió una carpeta nueva en su portátil. Nombre del archivo, Proyecto Lena. Descripción, un sistema que ve lo que otros no miran. Autorizado por Sloan Mercer. Dirigido por Gavin Brooks. El cursor titiló un segundo. Entonces escribió una línea más. Porque la innovación no siempre viene en traje. A veces llega con crayones y una mochila con pegatinas. Guardó el archivo. Al día siguiente, Sloan entró en la sala de juntas principal, con todo el equipo presente. Jason también. Todos callaron al verla. Buenos días, dijo sin levantar la voz. Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. Caminó hasta el frente de la sala y encendió la pantalla. Apareció una imagen de Lena, sentada en el suelo, rodeada de piezas de Lego, con una expresión de concentración total. La mayoría de nosotros aprendió a crear en aulas, en oficinas o en laboratorios. Pero algunos aprenden construyendo casas imaginarias en pisos pegajosos, con amor, caos y determinación. Volteo hacia todos. Desde hoy, Mercer Dynamics no medirá el valor por títulos, ni por currículums. Lo medirá por impacto. Y por visión. Silencio. Jason bajó la mirada. Sloan continuó. Gavin Brooks ha aceptado liderar una nueva división, Soluciones Emergentes. Un espacio donde la pregunta no será si alguien califica, sino si su idea puede cambiar algo. Y si puede, lo escucharemos. Al fondo de la sala, Gavin entró, sin corbata, con su vieja libreta en la mano y una sonrisa pequeña pero firme. Él no nos debe respeto, dijo Sloan, mirando al grupo. Nosotros se lo debemos a él. Nadie discutió. Esa noche, de vuelta en casa, Gavin encontró una nota azul en el refrigerador. Hoy puse avena en el micro y no explotó. Vamos mejorando. Firmado, Lena. Y justo al lado, una rosa. De papel, mal doblada, con una cinta púrpura alrededor. En su laptop, al lado del código que lo había llevado hasta allí, pegó el dibujo de Lena donde decía: Papá y la señora de los dragones, construyendo el mundo. Y sonrió, no por orgullo, sino porque por fin entendía algo que nunca le enseñaron en MIT, que a veces, el futuro no se diseña con fórmulas, sino con fe. Y una pequeña mano tirando de tu abrigo, diciendo: jugamos otra vez. En la tercera fila, con un cartel hecho a mano que decía: ese es mi papá, decorado con estrellas, relámpagos y un pequeño dragón sonriente.
Gavin sonrió. No de nervios, sino de certeza. El presentador anunció su nombre. Las luces cambiaron. Y con un solo paso, Gavin Brooks cruzó el umbral entre lo improbable y lo inevitable. Subió al escenario sin papeles, sin gráficos animados. Solo él, el micrófono y una verdad sencilla. Hace 2 meses, comenzó, yo solo quería pasar desapercibido. Limpiar lo que otros dejaban atrás y volver a casa antes de que mi hija se durmiera. Pero una noche, vi algo en una pizarra. Y lo entendí. No porque soy un genio. Porque la vida te entrena para ver las grietas que otros ignoran. Las miradas se encendieron. Un murmullo de atención sincera se propagó por la sala. No soy ingeniero de carrera. No terminé el MIT. Pero pasé años aprendiendo cómo explicar el mundo con dibujos, tostadoras rotas y cuentos para dormir. Y ahora estoy aquí porque alguien me escuchó. Y porque una niña creyó que yo tenía algo importante que decir. En la pantalla detrás, apareció el boceto original, su curva dibujada con marcador rojo, los nodos corregidos, la simplicidad que lo cambió todo. La inteligencia artificial no necesita parecerse más a nosotros. Necesita aprender de nosotros. Paciencia, intuición, segunda oportunidades. No se trata de predecir el futuro, sino de enseñarle a reconocer lo que importa cuando llegue. Un silencio respetuoso, profundo, como si todos estuvieran procesando más que un dato. Y entonces, una voz desde el público. ¿Y qué hacemos con los que no encajan en el molde? Gavin buscó la cara del que preguntó. Era un joven de traje impecable, mirada curiosa, no desafiante. Los escuchamos, respondió Gavin. Porque a veces, las mejores piezas son las que no parecen encajar, hasta que ves el rompecabezas completo. Las manos comenzaron a aplaudir. Primero suaves. Luego, más decididas. Sloan, al fondo, no aplaudía. Solo lo miraba. Orgullosa. Serena. Después del evento, Gavin bajó del escenario con las piernas temblando, pero con el corazón en calma. Sloan se acercó. No tenías que hacerlo tan bien, dijo con media sonrisa. No sabía cómo hacerlo de otra manera. Eres un caos, Brooks. Uno funcional, respondió él. Al menos la mitad del tiempo. Caminaron juntos hasta la salida del salón. Lena corrió hacia él, saltando entre trajes y cámaras, abrazándolo como si acabara de ganar el campeonato mundial de los papás. Fuiste épico, gritó. ¿De verdad? Lo juro por el dragón del ego. Rieron los tres, juntos. Y así, en medio de un hotel brillante y cámaras aún encendidas, la historia no terminó. Solo cambió de capítulo. Poco más suelta ahora, como si también ella hubiera dejado ir algo. Caminó despacio, sin el paso apurado de siempre, hasta quedar a su lado frente al ventanal. ¿Jugamos otra vez?, preguntó en voz baja, apenas un susurro en medio del silencio. Gavin giró, sorprendido, una sonrisa cruzándole el rostro. No era una pregunta sobre juegos, y ambos lo sabían. Siempre hay tiempo para otra ronda, respondió él, alzando su taza hacia ella como un brindis improvisado. Sloan se apoyó en el marco de la ventana, su mirada perdida en las luces titilantes de la ciudad que aún no sabía que algo importante había cambiado dentro de esas paredes. ¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi con ese marcador rojo?, preguntó, sin mirarlo. ¿Qué estaba rayando donde no debía? Bromeó. Pensé que eras un problema, un riesgo, un error en el sistema. Gavin asintió con calma. Y yo pensé que tú eras un muro. ¿Y ahora? Ahora creo que fuiste la puerta. Sloan respiró hondo, cerrando por fin los párpados como si, después de tanto tiempo, pudiera permitirse descansar. No sé si esta nueva etapa será fácil, dijo. Tampoco lo fue limpiar pasillos de madrugada, respondió él. Pero al menos ahora hay gente dispuesta a caminarlos conmigo. Ella lo miró por fin, con esos ojos que antes controlaban salas y balances, pero que ahora dejaban entrever algo más humano, más real. Me gusta esta versión tuya, Gavin. No es nueva, dijo él, encogiéndose de hombros. Solo que ahora tiene micrófono.
Ambos rieron suavemente. No fue una carcajada, fue una nota compartida, de esas que afinan la conexión entre dos personas cuando ya no hace falta fingir. Desde el pasillo, se oyó un golpeteo leve. «¿Papá?». La voz de Lena, medio dormida, asomó como un eco de hogar. «¿Vamos a casa?». Gavin se apartó de la ventana, dejando la taza sobre una mesa olvidada. «Sí, mi amor. Ya vamos». Sloan lo siguió con la mirada mientras él se alejaba. Antes de cruzar la puerta, él se giró y le tendió la mano. «¿Vienes?». Ella dudó un segundo. «Solo uno». «Sí», respondió. Esta vez, sí. Y así, en medio de un hotel brillante y cámaras aún encendidas, la historia no terminó. Solo cambió de capítulo. Y esta vez, todos estaban mirando. No porque alguien les hubiera dicho que lo hicieran, sino porque no mirar se sentía como perder algo importante. La puerta del dormitorio se abrió con un rechinido leve. Lena estaba allí, en pijama y con el cabello despeinado como si acabara de salir de una batalla épica, y feliz. Sostenía la tablet con ambas manos, los ojos brillando. «Lo logré», gritó. «Derroté al dragón que creía que era una paloma». Sloan se llevó una mano a la boca para disimular la risa. Gavin sonrió y se acercó, secándose las manos en un repasador. ¿Así que el dragón descubrió su fuego? Lena asintió con tanta fuerza que casi dejó caer el dispositivo. Y no solo eso. Usó su fuego para encender una linterna gigante y guiar a los demás. Como en tu charla. Como tú. Sloan y Gavin intercambiaron una mirada. No dijeron nada, porque no había nada que pudiera añadirle más peso a ese momento. El juego, aquel código que alguna vez fue solo líneas en una simulación, se había convertido en algo más. Una metáfora viva, respirando a través de una niña que entendía más de lo que el mundo le atribuía. ¿Jugamos otra vez?, preguntó Lena, extendiéndoles la tablet como si entregara una invitación formal al reino de lo posible. «Solo si yo puedo ser el dragón confundido», dijo Sloan. «Y yo quiero ser el tostador que respira fuego», bromeó Gavin. La risa llenó la habitación, pero no era solo risa. Era alivio, era gratitud, era el eco de tantas cosas que alguna vez dolieron y que, ahora, parecían encontrar su lugar. Mientras jugaban, el sol atravesaba la ventana con esa luz suave que solo los domingos conocen. Los errores pasados no desaparecieron, pero dejaron de doler. Los vacíos no se llenaron, pero se honraron. Lo que antes fue un accidente ahora era elección. Y cuando Lena se quedó dormida sobre el sillón, tablet en mano y una sonrisa aún pegada a sus mejillas, Gavin la cubrió con una manta y se giró hacia Sloan. «¿Sabes qué pienso? Dime. Que esta vez no nos equivocamos de historia». Sloan asintió, recostándose junto a él, sus dedos entrelazándose sin apuro. «No», susurró. «Solo tardamos un poco en encontrar la página correcta». Y mientras el juego seguía encendido en la pantalla, mostrando un dragón rodeado de otros que también empezaban a recordar lo que eran, Lena murmuró dormida. Sabía que podían volar. Y así, sin promesas grandilocuentes ni créditos finales, la historia continuó. Pero esta vez, no necesitaba aplausos. Solo testigos. El din del computador resonó desde la esquina. La voz de Lena, tímida pero urgente, llamó desde detrás de la puerta del dormitorio. «Papá, Sloan, tienen que ver esto». Gavin se secó las manos en la toalla y caminó hacia allí, seguido por Sloan con su café aún caliente. Al entrar, encontraron a Lena encaramada al borde del viejo escritorio de Gavin, los ojos brillando con esa chispa que solo la emoción auténtica provoca. En la pantalla, el juego que Gavin había codificado para Lena años atrás, Lena's Labyrinth, apareció con una nueva actualización brillante que parpadeaba invitando a pulsar actualizar. «¿Qué es esto?», preguntó Sloan. «No es para mí», susurró Lena. Gavin rió suave. «En realidad, sí lo es». Se arrodilló junto a ella y pulsó a actualizar. La pantalla se desvaneció y una barra de carga apareció, seguida por una animación pixelada que empezó a reproducirse. Un conserje caricaturesco barría un pasillo bajo luces parpadeantes. Un pequeño avión de papel le dio en la espalda, y al voltear,
encontró a una mujer en traje de negocios que le tendía un boceto arrugado de código. Sloan exhaló con sorpresa. ¿Eso dice sigue mirando? Sí, dijo Gavin en voz baja. Es para ti. La animación se amplió y una niña montada en un dragón entró al cuadro, levantando a ambos personajes y volando sobre el skyline de la ciudad, dejando rastros de código binario en el cielo como fuegos artificiales. Cuando aterrizaron en una azotea bajo las estrellas, la pantalla se volvió negra y apareció un solo mensaje. Querida Sloan, si estás leyendo esto, presiona Enter. La mano de Sloan titubeó sobre el teclado. La voz casi un susurro. Esto está pasando de verdad. Presionó la tecla y la pantalla se llenó con un lento despliegue de fotos, dibujos y recuerdos. El video de seguridad borroso de Gavin garabateando en la pizarra aquella noche, Lena sosteniendo una taza de mejor papá del mundo con una sonrisa, Sloan dormida en el hombro de Gavin durante una noche de lluvia de ideas, los tres riendo entre panqueques, cabello despeinado y jarabe en la nariz. Finalmente, un texto más. Me devolviste mi voz. Viste el valor en mí antes de que supiera cómo mostrarlo. No me arreglaste. Caminaste a mi lado mientras crecía. Ahora te pregunto, ¿quieres ser parte de nuestra familia para siempre? En ese momento, Gavin apareció tras ella, firme y silencioso, con una pequeña caja abierta en la mano. Un anillo sencillo de oro, sin diamantes ni adornos. No es perfecto, dijo. Pero tampoco nosotros, y eso es lo que lo hace real. Los ojos de Sloan se llenaron de lágrimas. Bajó la vista al anillo, luego al hombre que alguna vez limpió pasillos en silencio y ahora brillaba con luz propia. No solo escribiste una propuesta, susurró. No, respondió él. Escribiste nuestra historia. Y quiero seguir escribiéndola con ustedes dos. Desde la esquina, Lena, con los brazos cruzados y una ceja alzada, sentenció. Di que sí, por favor. No puede cocinar solo. Rieron, entre lágrimas y alegría, en un solo aliento hermoso y torpe. Sloan tomó el anillo y lo deslizó en su dedo. Perfecto ajuste. Sí, Gavin Brooks, dijo con voz entrecortada. Sí, 1000 veces sí. Esa noche, los tres se sentaron en la escalera de incendios, observando el sol desaparecer tras los edificios. Gavin sostuvo la mano de Sloan mientras Lena se acurrucaba contra su otro costado. La ciudad zumbaba debajo, pero ellos estaban en calma. ¿Qué le diremos a la gente?, preguntó Sloan apoyando la cabeza en su hombro. La verdad, respondió Gavin. Que un conserje se enamoró del aseo. Que un hombre que casi se rindió encontró a una mujer lo suficientemente valiente para quedarse. Y que una niña con un dragón de juguete hizo que todo sucediera. Lena, con los ojos cerrados, agregó sin abrirlos. Exactamente eso. Gavin sonrió. Eso no es una historia, murmuró Sloan. Eso es un milagro. Él besó la cima de su cabeza. Curioso cómo las cosas más pequeñas cambian todo. Mientras las estrellas parpadeaban una a una, Gavin miró al horizonte. Antes tan lejano, ahora solo el borde de un nuevo comienzo. Había pasado años limpiando los desastres de otros. Pero esto era lo primero que había construido para sí mismo. No un cuento de hadas, no un rescate, solo 3 corazones imperfectos eligiéndose unos a otros. Y en esa verdad tranquila, desordenada y hermosa, por fin encontró un hogar. Y esa fue la historia de cómo la genialidad silenciosa de un conserje, la esperanza de una niña y una segunda oportunidad para un aseo se unieron para reescribir lo que realmente significa familia. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? Déjame un comentario y cuéntame. Leo todo si tus palabras significan más de lo que imaginas. Si esta historia tocó tu corazón, aunque sea un poco, por favor suscríbete al canal para que nunca te pierdas otro relato de amor, redención y el poder silencioso de la bondad. Siempre hay otro capítulo esperando. Muchas gracias por pasar tu tiempo conmigo. Hasta la próxima, mantente amable, mantente esperanzado y nunca subestimes el poder de una palabra suave.